que esté disfrutando de nuestra serie que hemos llamado Cristo y Cultura, donde estamos mirando diferentes temas que existen en nuestra sociedad en que vivimos. Y esta serie, mis amados, no es con el fin de condenar a la cultura o la sociedad en que vivimos, pero tampoco se trata de simplemente amoldarnos a la sociedad en que vivimos, sino más bien es de tener convicciones en nosotros firmes basadas en la verdad de la palabra de Dios. De eso se trata esta serie. Y entonces poder nosotros con compasión, con gracia, poder compartir estas verdades con otras personas que quizás no la conocen. En todos los temas que hemos hablado hasta ahora, Dios siempre ha tenido algo que decir o tiene algo que decir. La palabra de Dios habla acerca de estos temas y tiene algo que decir acerca de estos temas que hemos estado tratando. Y el tema de hoy, como los otros en las semanas pasadas, también desafía nuestras propias ideologías y desafía nuestra posición que tenemos en cuanto a este tema. Por eso el tema de hoy que vamos a tratar juntos es el tema de la política en la cultura. La Biblia habla bastante acerca de la política. Si usted no sabía, mi hermano, pareciera como que si Dios es político. Pero desde el tiempo antiguo, Dios deseaba en su corazón, después de la caída, Dios escoge a Israel y deseaba en su corazón ser su Dios, ser su rey, ser su Señor. Pero llega un momento en que Israel quería ser, dice la palabra de Dios, como las demás naciones, que deseaban un rey también ellos, tener esta figura que los representara. Y entonces, al ellos pedir rey, Dios se sintió desplazado, rechazado, porque fue precisamente lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. El pueblo de Israel comenzó a poner su confianza en una figura de hombre que le llamaban rey, más que en Dios. Y hasta el día de hoy, muchos actúan de esa manera, poniendo su confianza en una figura, más que poner su confianza en Dios. Vamos a hablar de política, mis amados. Muchas personas dicen, pero es que en la iglesia no se habla de política. Aquí en Crossroads no vamos a ser silenciosos en cuanto a esto. Que necesitamos hablar la verdad de la palabra de Dios en gracia, en amor, pero necesitamos afrontar estos temas como iglesia. Entonces, en muchas ocasiones, a través de las Escrituras, vemos a un Israel involucrándose políticamente, inclusive con otros reinos, los persas, los asirios, y después vino en el tiempo de Jesús, estaban los romanos ahí. Y Jesús llega precisamente en este tiempo en medio de una cultura política candente, mis amados. Porque el pueblo de Israel estaban esperando a un Mesías que los librara, a un libertador, que los librara de esta opresión, de este gobierno, de todo esto que estaba pasando. No estaban contentos, estaban buscando esa figura política que iba a venir entonces para lanzarse de candidato, y ellos estaban esperando todo esto. Entonces cuando Jesús viene en medio de todo eso, lo empiezan a ver como la figura política. Y Jesús, inclusive en la Escritura podemos ver a Jesús entablando conversaciones o entrando en temas políticos con diferentes personas. El más famoso de ellos es aquella ocasión cuando Jesús dice, pues denme un denario. Y él dice, ¿quién está en la inscripción de esta moneda? Y todos dicen, el César. Y Jesús políticamente dice, dad entonces al César lo que es del César. El pueblo de Israel estaba esperando, mis amados, esta figura política. Y aunque Jesús no era una figura política, mis amados, la gente lo empezaba a ver así porque era lo que la gente estaba deseando. Pero Jesús, mis amados, no vino para tomar un lado político. Jesús vino a mostrarnos un mejor camino.
Por alguna razón, la gente ve a estas figuras políticas como la esperanza a muchos de sus problemas, mis amados. Es más, hay personas, incluyendo cristianos, que como que encuentran su identidad en figuras políticas, mis amados. Y creen y en verdad piensan que estas personas van a salvar a su nación, inclusive los problemas que tenemos nosotros. Y esto no solamente pasa aquí, salud, y esto no solamente pasa aquí, mis amados, en Estados Unidos. Pasa en Latinoamérica, pasa en todo el mundo, mis amados. Y hay temor, incertidumbre, orgullo, falta de conocimiento, divisiones con este tema político. Tanto que muchos hacen dos cosas. Unos mejor se quedan callados y no hablan de política. Y otros más bien alzan su voz, son vocales y hasta pierden la cabeza por este asunto. Así es que hoy quiero que vayamos juntos a la Escritura y vamos a estar en un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Y vamos a ver lo que la Escritura dice en cuanto a este tema político. ¿Les parece? Es que le voy a invitar que abras la copia de su Biblia o su aplicación de teléfono en Primera de Pedro, capítulo 2, desde los versículos 13 al 17. Si no, también va a estar en las pantallas. Y le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y dándole el debido respeto a la autoridad que es sobre nuestras vidas, reconociendo esa autoridad sobre nosotros. La palabra del Señor dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenlo como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, nos edifica, pero también tu palabra nos confronta, sobre todo en las áreas, Señor, que tú deseas cambiar en nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Señor, háblanos en esta mañana y guíanos. Habla primeramente a mí, oh Dios, que también necesito ser transformado y cambiado más a tu imagen. Señor, y habla, te pido que me des gracia y favor para que hables a través de mí, que no sean mis palabras, mis ideologías, sino que sea tu palabra realmente vivificanos a cada uno de nosotros y que tu palabra haga en nuestros corazones, en nuestras vidas lo que tenga que hacer y que no regrese a ti vacía. Háblanos en esta hora, dedicamos nuestra atención, nuestro enfoque a ti, Señor, para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias por este tiempo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis amados, muchas gracias. El contexto de cuando Pedro escribe esta carta, mis amados, es que los cristianos estaban siendo perseguidos. Había una persecución tremenda en este tiempo, mis amados. Nada más y nada menos que Nerón era el emperador romano de este tiempo. Y este hombre era un hombre violento, mis amados, sin compasión. Odiaba a los cristianos. Tanto que incendió la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Y después levantó más taxes para reconstruirla. Era un hombre malo, mis amados. Y entonces, aquí está Pedro en esta situación, en este contexto. Los cristianos tenían temor de salir a las calles porque si sabían que eran cristianos, los usaban para entretenimiento en el Coliseo, para ser devorados por fieras o matados por un gladiador. O los usaban como antorchas vivas, mis amados,
en las calles, los bañaban de brea, los ponían en un poste y les encendían fuego para alumbrar mientras morían quemados. Esta era la situación. Y en medio de esa situación es que Pedro escribe y le dice a la iglesia: someteos a la autoridad. Ustedes díganme. O sea, como que la iglesia debe haber dicho: ¿estás loco, Pedro? ¿Cómo someteos a la autoridad? ¿No miras lo que este hombre está haciendo? Al contrario, hay que levantarnos en armas, hay que derrocarlo, hay que quitarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, Pedro dice: someteos a la autoridad por causa del Señor. Sométanse a los gobernantes, dice Pedro, que han sido puestos por él. Pero ¿qué es la política? Comencemos por ahí, porque muchas personas podrían tener diferentes ideas de lo que la política es. En mi estudio llegué a esta es la mejor conclusión que pude llegar. ¿Qué es la política? La política es el conjunto de cumplir objetivos, resolver conflictos, llegar a acuerdos y tomar decisiones en pos de organizar una sociedad y facilitar la vida y la prosperidad de los individuos en dicha sociedad. Cuando usted ve esta, y esta no me la inventé, esto lo saqué de diferentes estudios, cuando usted ve esta definición de la política, podemos ver que la política no es mala, ¿cierto? La política no es mala. Nosotros, el humano, nuestra terquedad, nuestro pecado, la ha vuelto corrupta y mala. Pero en sí la política, como vemos aquí, no es mala. Es algo bueno. ¿Quién no quiere el bienestar, facilitar la vida y la prosperidad de los individuos en la sociedad? ¿Quién no quiere eso? Por supuesto, eso es algo bueno. Y eso es la política, mis amados. La visión política de la mayoría de personas, aquí está uno de los problemas y de los errores, creo yo. Esto es mi opinión, no lo dice la Biblia, pero creo yo que la mayoría de personas, en la manera en que, o su perspectiva de cómo ellos ven la política, cuando ellos tienen su posición, la manera en que las personas escogen una posición política, es basado usualmente o la mayoría de veces por el contexto y la experiencia de vida que esas personas tienen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mucho tiene que ver, y me he dado cuenta, que depende en el hogar en que naciste, los padres, los familiares influenciaron de cierta manera para que tu ideología, para que tu perspectiva en cuanto a la política, en cuanto a muchas cosas, pero en este caso la política, tú podías llegar a una conclusión y entonces tener una posición. Pero también tiene que ver tu educación, pero también tiene que ver inclusive el barrio donde creciste, el país donde creciste, la situación externa de la sociedad en que te formaste, tu experiencia, tu contexto, las diferentes situaciones que pasaste vinieron y te pusieron en una posición y en una perspectiva política que ahora tú tienes. Y eso le pasa a muchas personas. Eligen un lado político en función que coincida con su experiencia de vida. Pero aquí está el asunto. Todos los que nos llamamos cristianos necesitamos regresar a la posición bíblica de lo que es la política. Tu política o mi política, mis amados, no puede ser basada en tu contexto o experiencia de vida. Tampoco puede ser basada en tu propia ideología, mis amados. Tu política y mi política debe estar basada en la verdad de la palabra de Dios. Ahí es donde nuestra política debe estar. Por eso, comencemos a desempaquetar este texto y por eso mi punto número 1 es: nuestro deber político es someternos a aquellos en autoridad. Ese es nuestro deber político delante de Dios. Pedro describe aquí la autoridad en estos versos que
leímos, mis amados, él habla del rey, o sea, el que está en autoridad, habla de los gobernadores también. En el caso de ellos, el que estaba en autoridad era Nerón, el César, y habían también gobernantes en las diferentes regiones. Para nosotros, en nuestro caso, en este país específicamente, es el presidente y son todas aquellas personas que están en eminencia, los gobernadores, los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Dios lo que está diciendo aquí, mis amados, lo que el texto nos está enviando o nos está designando a nosotros como cristianos, mis amados, es un llamado a someternos, dice la Biblia, a toda institución humana. Ahora usted dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, someterse, mis amados, necesitamos entender qué es sometimiento, como lo explica la palabra de Dios aquí en Primera de Pedro. Someterse significa ponerse bajo autoridad, ponerse bajo autoridad. No se trata de intimidarse, no se trata de sentirte menor que alguna otra persona, no. Se trata de una elección consciente, ¿sí? Es de una elección consciente. Entonces debemos someternos voluntariamente, de eso se trata. Debemos someternos, ponernos bajo autoridad. Conscientemente, voluntariamente, nos ponemos bajo autoridad con respecto a toda institución humana, ya sea el rey o aquellos enviados por el rey, o sea, los que están en el gobierno. Entonces, pero ahora bien, tengamos cuidado con esto, porque no quiero que nos vayamos tampoco por la tangente. No debemos tomar esto de sometimiento del que habla aquí 1 Pedro como una obediencia absoluta. Eso es lo que Pedro no está hablando de eso. Pedro, el llamado de Dios para nosotros como cristianos no es una obediencia absoluta a las instituciones humanas. Cuando nos sometemos a las instituciones humanas, nos estamos sometiendo debido a nuestra obediencia absoluta a Dios. ¿Lo ve? Pero ahorita regreso a eso. El llamado no es someter nuestra identidad, nuestra inteligencia o nuestras convicciones, mis amados, someter todo eso a una obediencia absoluta a las instituciones de gobierno. Ese no es el llamado. Más bien nuestro papel y nuestra responsabilidad es aquello que un ciudadano civil debe de hacer. Entonces, tengamos cuidado porque no podemos dar al César lo que no es del César. ¿Sí me doy a entender? Más bien, lo que el texto dice, mis amados, es que debemos someternos a toda institución de gobierno. Ya dije que es someternos voluntariamente, conscientemente a la autoridad, siempre y cuando no nos obligue a desobedecer las leyes morales o los mandamientos establecidos claramente por Dios en su palabra. ¿Está conmigo? Los discípulos experimentaron esto. Cuando Jesús resucita y está a punto de regresar al cielo, Él les da una misión y les dice: de toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes, este es lo que tienen que hacer, vayan, hagan discípulos. Dice, enséñenles a todos. Y ellos, como buenos discípulos, obedientes al Señor, empezaron a predicar y empezaron a dar, a pesar de la persecución en contra de ellos, a pesar de inclusive perder su vida. Ellos estaban llevando el evangelio, predicando. Eso es lo que deberíamos también hacer todos nosotros. Esa es nuestra misión también hasta el día de hoy. Y vamos y compartimos el evangelio a alguien. Y mientras ellos andaban haciendo esto, a alguien no le pareció, le dijo a la autoridad, y la autoridad los llamó a corte y le dijo: a ver, vengan ustedes, vengan para acá. ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué es esto de andar ahí diciendo cosas y hablando de Jesús y hablando en el nombre de Jesús? O sea, ellos se vieron los discípulos en una situación donde tenían que tomar la decisión de cuál era la máxima autoridad en sus vidas. Y esto es lo que pasó. Hechos. Tenemos ahí Hechos 4, 18, 20. Dice que cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron:
ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces los dejaron ir. Y cuando los dejaron ir, estos discípulos, ¿qué cree que hicieron? Siguieron compartiendo de la palabra del Señor. Wow, que así fuera Crossroads, Dios mío. Tuviera esto lleno. Y entonces ellos continuaron predicando el evangelio, mis amados. Y entonces cuando el gobierno local mira esto y dice, oye, estos no hacen caso, ya les advertimos, y los vuelven a llamar y dice, a ver, vengan para acá. No les dijimos que no podían. Entonces ya ahora está, la segunda vez como que fue un poquito más fuerte. Y vea lo que pasó en Hechos 5. Pero Pedro y los apóstoles, vea, esto es político, mis amados. Vea esta política desplegada enfrente de nosotros. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Debemos siempre, mis amados, elegir obedecer a Dios. Escuche bien, no le debemos al gobierno obediencia absoluta. Eso solamente se lo debemos y le pertenece a Dios, obediencia absoluta. Pero sí, mis amados, debemos someternos voluntariamente, bajo autoridad, debido a la obediencia que le tenemos a Dios, nos sometemos a las autoridades, a las instituciones humanas. ¿Lo ve? El día que tú desobedezcas a la institución, al gobierno, el día que tú digas, ok, bueno, a mí me enseñaron en la iglesia que no tengo que obedecerle al gobierno. Espérate tantito, mira las razones por qué estos están desobedeciendo. Asegúrate que el día que tú digas, yo no voy a hacer lo que el gobierno me diga, yo voy a ser el rebelde. Cuando tú hagas eso, asegúrate que estás desobedeciendo porque deseas agradar a Dios en sus mandamientos y en su ley moral. Y que no sea una excusa tuya simplemente para lograr tus propios deseos o preferencias personales. Porque ese no es el llamado de Dios. Es que no andes de rebelde sin causa en contra de lo que el gobierno dice, simplemente porque no es tu preferencia o estás en desacuerdo. Eso no es el llamado de Dios. Otra vez, llamado de Dios es someternos, estar bajo autoridad, ¿sí? Respetar a las instituciones por obediencia a Dios. Pablo también nos habla acerca de esto. Vea lo que Pablo dice en Romanos 13. Pablo dice, sométase toda persona, esto incluye a los cristianos, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad o a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. O sea, Dios no toma a la ligera estas cosas, mis amados. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Nuestro deber, nuevamente, para ir terminando este punto, hacia el gobierno, mis amados, que Dios ha establecido, ha puesto sobre nosotros, es de someternos voluntariamente bajo su autoridad, en obediencia a la autoridad de Dios. Ahora bien, reconozco que no todo gobierno en todo país sigue las reglas constitucionales o de la democracia. Y por eso, mis amados, es importante
entender cuándo obedecer a Dios más que a los hombres. Pero sin embargo, déjeme decir esto, la sumisión a las autoridades de gobierno tienen un propósito que trabaja en defensa de aquellos que nos llamamos cristianos. Por eso me lleva al punto número 2. Nuestro deber político es la voluntad de Dios de hacer el bien. Pedro en el texto que leímos dice, porque esta es la voluntad de Dios. Muchos cristianos constantemente se preguntan, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está escrita a través de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si deseas conocer la voluntad de Dios, lee la Biblia. Y aquí está una parte de la voluntad de Dios. Pedro dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, que haciendo el bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros y específicamente para el tema que estamos hablando el día de hoy. Entonces, cuando nos preguntemos cuál es la voluntad de Dios, ya miramos una, es someternos a las autoridades, pero también es hacer el bien. De esta forma, damos testimonio nosotros los que llamamos cristianos a las personas que están lejos de Dios, a aquellos que quieren ignorar a Dios o inclusive a aquellos que han rechazado o rechazan a Dios en sus vidas y en la manera que toman decisiones. Y sus decisiones, mis amados, no son las que Dios desearía para ellos. Entonces, la insensatez no es una cuestión intelectual. La insensatez, según Pedro, es una situación del corazón, es una situación moral, mis amados. Porque hay muchas personas que son insensatas, que son intelectualmente grandes, brillantes, personas con muchos títulos universitarios. Sin embargo, la Biblia los llama o los pone en la categoría de insensatos. Porque la insensatez no tiene que ver con, otra vez, con lo intelectual. Es una situación moral. Su corazón está lejos. La insensatez es principalmente la característica, mis amados, de una persona que rechaza la verdad acerca de Dios, que retiene, suprime la verdad acerca de Dios con injusticia. Y conocemos inclusive personas en gobierno que son de esa manera. Entonces la palabra que Pedro usa aquí dice la manera en que dice de enmudecer la ignorancia de ese tipo de personas, dice Pedro, la manera en que, y esa palabra ignorancia, él usa la palabra original es agnosia, de donde viene la palabra agnóstico, que se trata de no poder reconocer la verdad, o está dispuesto o no está dispuesto a conocerla, o inclusive está dispuesto a rechazarla. Ese tipo de personas, muchos de ellos quizás están en gobierno, pero también existen en todas partes. Lo que Pedro está diciendo es que la manera en que vas a contrarrestar eso es la manera en que tú vives y te comportas. Eso es lo que Pedro está diciendo. La verdad acerca de Dios, mis amados, siempre nos va a confrontar, nos va a convencer cuando hay pecado en nuestro corazón, cuando las cosas no están bien conforme a los estándares de Dios. Y por eso las personas que están comprometidas, mis amados, con su pecado, estar pecando, prefieren rechazar la verdad, no saber de la verdad, etcétera, etcétera. Ve cómo trabaja. Entonces, esa insensatez o ser insensato es tomar la decisión de rechazar o suprimir consistentemente o conscientemente la verdad de Dios. Y por eso tenemos muchas veces gobiernos inclusive que son insensatos en la manera en que gobiernan. Lamentablemente. Pero desde un corazón y una mente que está en necedad, oscurecida en la necedad, mis amados, nunca entenderán la verdad de Dios.
Pero nuestro llamado nuevamente es nuestra devoción a la verdad de la palabra de Dios. Y cuando tú empiezas a tener conversaciones acerca de esto con ese tipo de personas, lo que pasa es que, y no solamente en la política, pero en cualquier tema, lo que va a empezar a pasar es que te van a empezar a llamar, nos van a empezar a llamar intolerantes o inclusive retrófagos. Que no estamos ahí con la jugada, no somos parte de la cultura, no es parte, oye, pero es que esto está mal, y te empiezan a decir, no, pues, si tú no vas a estar con nosotros. Eso pasa en muchos países, ha pasado en muchos países. No voy a mencionar a ellos porque esto sale en YouTube, no me voy a venir a buscar. No voy a mencionar personajes tampoco, pero usted sabe de lo que hablo. Usted conoce de qué o de inclusive quiénes estoy hablando. Personas que insensatas de las que habla Pedro, que inclusive han llegado a los gobiernos y lejos de crear una política sana como la descripción que teníamos esta mañana, han tomado ventaja y han más bien hecho sufrir a la población, etcétera, etcétera, por sus mismos beneficios. Esa no es la voluntad de Dios. Es verdad que Romanos, Pablo dice que por Dios son puestas. Dios permite, mis amados, pero Dios no está envuelto en las decisiones, así como las decisiones que tú y yo hacemos de estos personajes, de estos hombres. Al final yo creo que Dios sí tiene un propósito eterno en muchos de estos lugares, países que están en situaciones difíciles con personas así, mis amados. Sin embargo, debemos tener cuidado de no actuar de la misma manera, mis amados. Porque en el pasado también nosotros éramos como ellos, de alguna manera. Éramos necios también, de alguna manera. Pero Dios a nosotros se plació derramar su gracia sobre nosotros, cambió nuestro corazón y cambia nuestra manera de pensar al conocer la verdad de su palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para contrarrestar esta situación que muchas veces se ve, injusticias que muchas veces se ven, necedades que muchas veces se ven, mis amados? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo silenciamos este tipo de cosas? Pedro lo dice aquí. Porque no es la voluntad de Dios que respondamos de la misma manera. Tampoco es la voluntad de Dios que simplemente nos alejemos y nos escondamos. Más bien, Dios a través de Pedro dice que la voluntad de Dios en cómo contrarrestamos estas cosas es haciendo el bien. Haciendo el bien. Y hacer el bien en nuestro contexto, mis amados, es hacer, entre otras cosas, número uno, estar sometidos hasta donde sea posible bajo las instituciones del gobierno humano, pero también llegar a ser los mejores ciudadanos o las personas civiles que jamás la gente ha conocido, mis amados. Es la voluntad de Dios que su pueblo sean los mejores ciudadanos de todos, bajo cualquier gobierno humano que Dios haya permitido que tengamos. Pedro continúa diciendo, dice que anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino que la empleemos como siervos de Dios. Entonces lo que él está diciendo es que siempre debemos de vivir con cuidado y asegurarnos que cuando nos acusen de algo, o cuando alguien hable de nosotros, mis amados, no le demos justificación para que hablen esas cosas de nosotros, sino que lo sean porque estamos viviendo rectamente delante de Dios y estamos brillando la luz de Dios. Si nos van a llamar a corte, si nos van a señalar de algo, que sea de igual manera como a los discípulos y no por otras razones, mis amados. Porque aquí está el asunto. Si nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos nos oyen decir que somos cristianos, libres en Cristo, etcétera, etcétera, y luego nos observan mientras hablamos de política, nos observan que estamos hablando barbaridades, cosas, no, es que ese presidente, no, que aquel, no, que...
Y la gente nos ve así, a nosotros los cristianos, hablar de esa manera de las personas que están en eminencia, mis amados, en gobiernos, de los líderes en gobiernos. Si la gente nos empieza a escuchar a nosotros, no, sí, yo estoy en desacuerdo con ese programa, no, es que no, debería ser diferente aquí, no, que muchos taxes, y luego también nos miran quebrantar la ley de diferentes maneras. Mire, yo como pastor a veces no sé ni por qué orar. La gente a veces viene y me dice, pastor, ore por mi tío, mi familia que viene atravesando la frontera. Yo no sé si orar para que Dios les guarde o orar para que Dios les convicta de que están quebrantando la ley. Yo no sé por qué orar. Y yo sé que eso a nosotros los latinos, a ver, pastor, ¿qué está diciendo? Es que tengo que decírselos, mis amados. Porque nuestra perspectiva política muchas veces está solamente alineada a nuestras experiencias y a lo que pasa en nuestra vida. No, Dios nos quiere llevar a que tengamos una perspectiva correcta en cuanto a la verdad bíblica. Ese es nuestro llamado como cristianos. A veces estamos ahí peleando por los derechos o mirando a las otras personas diferente porque no están de acuerdo con nuestra posición o nuestra opinión. Y todo esto bajo el manto de libertad. No, mis amados, ese no es el llamado para nosotros los cristianos. ¿Cómo esperamos entonces que la gente tenga un respeto para nosotros o para Dios cuando nos ven actuar de esa manera? Más bien, dice Pedro, la palabra del Señor, más bien usemos nuestra libertad, dice él, en Cristo para emplearlo como siervos de Dios. ¿A qué se refiere? Involúcrate. Pastor, nos está diciendo que los cristianos podemos estar en la política. ¿Por qué no? Somos la luz que debemos brillar en medio de la oscuridad y somos la sal que debemos dar sabor a donde ya no hay. Lo que pasa es que muchas veces solamente nos quejamos y hablamos mal, pero no queremos hacer nada al respecto. Comenzando que si eres ciudadano de este país, sal a votar. Ve y vota. Es un privilegio que tenemos en este país si eres ciudadano. Ve y vota. A saber tu voz, a saber tu opinión a través del voto. Pero escúchame bien, hermano, hermana. Asegúrate que tu voto está en relación y obediencia a Dios. Que tu voto refleje y se alinee con el carácter y los estándares de Dios y no solamente vayas y votas por sacar un beneficio personal o simplemente porque porque te gusta cierto candidato o este candidato. No tires tu voto de esa manera. Órale a Dios. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué se alinea más a ti? Y entonces glorifica a Dios a través de tu voto. Porque también del voto Dios nos va a pedir cuentas. Involúcrate, mis amados. Involúcrate en la política. Comienza siendo parte del PTO de la escuela de tu hijo. Daniel que yo estamos los viernes, ¿cuándo es? Una vez al mes. Estamos el viernes en el PTO. Queremos asegurarnos que todo esté bien en la escuela de nuestros hijos. Sé parte de la mesa directiva del distrito escolar si puedes. Es más, ve y lánzate de alcalde si puedes o de gobernador. Y si naciste aquí, dale con todo hasta la presidencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seamos luz, seamos sal, donde nosotros ya sabemos que hay oscuridad. No solamente hablemos mal, ay, sí, es que mal está esto. Haz algo al respecto. Involúcrate. Emplea tu libertad, dice Pedro, como siervos de Dios. Usa tu llamado para hacer luz y sal en la tierra, para que influencies
esta cultura, esta sociedad donde Dios te está permitiendo vivir, y no permitir que la cultura o la sociedad donde vivimos nos influencie a nosotros. Y número 3, nuestro deber político es cumplir con lo que Dios nos manda hacer. Pedro termina este pasaje diciendo: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. Vamos a través de esas 4 cosas, rápidamente. Él dice: honren a todos, honrar a todos. Este es un mandamiento general, mis amados, que nos enseña a dar a cada uno, a cada persona, lo que le corresponde en su esfera apropiada en la vida civil o social. Eso incluye a los papás. Hijos, den honra a sus padres, honrenlos, respétenlos, escúchenlos. Y estudiantes, honren a sus maestros, denle respeto, escúchenlos. ¿Sí? A los directores, escúchenlos de su escuela. A los líderes de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya agarró el concepto. Como seguidores de Jesús debemos honrar los roles, mis amados, que Dios ha asignado a todas las personas que nos rodean. Nuestro jefe, nuestro supervisor en el trabajo, hónrelos. Esta debe ser nuestra práctica como cristianos, mis amados, en relación con los demás. Honrar a las otras personas, tratar a todas las personas en todas las posiciones en nuestra vida, en nuestro contexto, en el mundo en que vivimos, con el respeto que se les debe, mis amados. Y cuando somos fieles en dar constantemente o conscientemente lo que corresponde a los demás apropiadamente, entonces comenzamos también nosotros a vivir un tipo de ciudadanía estable, equilibrada, en una tierra en algo que le agrada a Dios, mis amados. Y también empieza a tener un efecto también para nosotros. En el momento en que tú comiences a darle respeto, la manera en que tú haces el bien en tu trabajo, créeme que tu trabajo se va a fijar y decir: este es diferente, en este cuate puedo confiar. Amor a los hermanos, dice Pedro. Esto se refiere a nuestra hermandad cristiana, nuestra conexión como cuerpo de Cristo, nosotros. La política, mis amados, ha tomado aquí están 2 cosas. Cuando podemos nosotros tomar la política de una manera sabia y la abordamos con humildad entre nosotros los cristianos, puede ser una conversación muy amena. Yo la he tenido con varias personas. Pero mis amados, de repente como que si no tenemos cuidado con el tema político y lo empezamos a infiltrar en la iglesia, esto puede causar división. No solamente en la iglesia, esto pasa en las familias también. Le contaba al servicio en la mañana que conocí una familia hace unas semanas que hablábamos de política precisamente y me decía cómo su familia ha quedado fragmentada, dividida, que no se hablan por la situación política de este país, mis amados. Pero cuando entablamos en una conversación de la manera correcta, mis amados, puede ser una buena conversación. Tengamos cuidado cómo lo abordamos, tengamos cuidado con quién lo abordamos, tengamos cuidado en qué contexto lo abordamos, mis amados. Y no permitamos que este tema distraiga la misión de la iglesia. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante para nosotros la iglesia no es quién va a quedar de presidente, mis amados. Lo más importante para nosotros es que vidas sigan siendo transformadas por la verdad de Cristo Jesús, porque Cristo va a venir pronto y viene por su pueblo. Esa es nuestra misión. ¿A quién va a quedar presidente? Yo no sé, sí me importa, pero la verdad al final yo espero a Cristo. Eso es lo que realmente estoy esperando, mis amados. Entonces debemos de tener cuidado. Debemos darle prioridad a nuestros hermanos, mis amados, más que un tema político, mis amados. Debemos cuidar nuestra unidad, nuestra hermandad, sobre todo. Él, mis amados, de la manera en que Dios nos ha mostrado el cuidado y el amor para nosotros, debemos de cuidar y amar también a nuestros hermanos y no permitir que este tema, mis amados, sea una causa de división. Vea lo que dice Gálatas 6:10.
Dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, dice Pablo. Y especialmente a los de la familia de la fe. No podemos permitir que este tema sea un debate o una causa para yo decir, wow, ya este hermano ya no me cae bien. No, este hermano es demócrata, no, este hermano es republicano, no, mejor ya ni me junto con él. No, mis amados, no permitamos que esas cosas nos dividan. Sobre todo, Cristo el Señor es nuestro Señor. Temer a Dios, dice Pedro, temer a Dios es la siguiente. Demos a Dios nuestro Padre, mis amados, el respeto y la reverencia que solamente Él se merece. Él debe tomar el lugar más importante en nuestro corazón, en nuestra vida, más que ninguna otra cosa en la tierra y más que cualquier otra persona. Dios debe ser lo más importante, la prioridad sobre nosotros, mis amados. Pero creo que también cuando decimos de temer a Dios, también puedo decir que tengamos cuidado en cómo vivimos nuestra vida, porque temer a Dios también es vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Temer a Dios es tener cuidado cuando la tentación viene a nuestra vida. Temer a Dios es cuando el pensamiento viene, tomar un momento para procesarlo y después decir, Señor, quizás esto no es tu voluntad, porque en todo quiero glorificarte a ti. Eso es temer a Dios, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Temer a Dios significa priorizar el reino de Dios sobre cualquiera. Por eso decía yo, o sea, es importante las elecciones, es importante quién va a ser presidente, pero sobre todo nuestra prioridad debe ser el reino de Dios. Podemos pertenecer a un partido, mis amados, político, podemos votar de cierta manera, podemos defender ciertos temas, mis amados, pero en última instancia somos el pueblo de Dios, ciudadanos del cielo. Es más, en 1 Pedro 11, antes de entrar al pasaje que leímos esta mañana, Pedro nos recuerda, dice, ustedes no son ni ciudadanos de aquí. Pedro dice, ustedes van de pasada en esta tierra. Pedro nos recuerda eso y dice, ustedes son peregrinos. Un peregrino que está de pasada solamente. El tiempo aquí en la tierra, mis amados, es un día, o se acaba o usted se acaba. ¿Sí me da a entender? Y las cosas van a continuar aquí. Pero y después, Pedro dice, están por un poco de tiempo para que esto sea lo más importante. No, él dice, ustedes son ciudadanos del cielo, aquí están de pasadas y su ciudadanía está en el cielo, dice Pedro. Así es que temer a Dios significa que entendemos que todo gobierno terrenal, inclusive en este país como el nuestro, un día va a desaparecer, mis amados. Pero el reino de Cristo es eterno. Temer a Dios significa que sabemos que necesitamos una mejor política. Por supuesto que sí. Pero hacemos política con gracia y basado en la verdad de la palabra de Dios. Y después termina Pedro diciendo honrar al rey. Honrar al rey. Interesantemente, en este versículo 17, Pedro no usa la misma palabra en griego que usó al principio. Al principio dice, sométanse al rey. Aquí dice, honren al rey. Pero no es la misma palabra en el griego. Aquí arriba habla de la persona del rey, de la monarquía, del rey en sí. Aquí abajo en el 17, mis amados, él dice, honren al rey, no está hablando de la persona, está hablando de la oficina, está hablando del puesto. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, mis amados, es que nos está mandando a someternos tanto a la persona que está en autoridad, pero también nos manda a honrar a la oficina o puesto de esta persona en autoridad. En nuestro caso sería, lo que Pedro está diciendo es que honremos la presidencia sin importar quién es el presidente. ¿Queda entendido? Lo que nos está llamando es honrar a la gobernatura sin importar quién es el gobernador. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí en este texto. Vea lo que dice Éxodo 22, 28. Dice, no maldecirás a Dios, pero dice, tampoco no vas a maldecir al príncipe de tu pueblo.
Tengamos cuidado cómo hablamos, mis amados, en cuanto a eso. Honrar no significa estar de acuerdo 100% en todas las cosas. Eso no significa honrar. ¿Ok? Aquí es donde el enemigo ha metido su cuchara, mis amados, y nos ha metido en problemas políticamente a las personas, familias, iglesias, etcétera, etcétera. Porque la persona entonces comienza a pensar, si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en mi contra, empiezan a decir. ¿Has escuchado así personas que hablan así? Y eso no es lo que la Biblia enseña, mis amados. Podemos estar en desacuerdo, por supuesto que podemos estar en desacuerdo y seguir amándonos unos a otros. Se envuelven las emociones, mis amados, y comenzamos a dejar el amor por el hermano a un lado. O si no decimos ante el gobierno o las instituciones, no me someto o no honro a esa institución porque estoy en desacuerdo con ciertas cosas. Como seguidores de Jesús, para resumir, nuestro llamado es someternos, honrar y orar por aquellos que están en eminencia y autoridad. No maldecir, mis amados, ni hacer burla o hablar mal de estos líderes. Tenga cuidado con lo que pone en su social media también, porque también usted está comunicando algo. Tenga cuidado con las burlas, con los, ¿cómo se llaman esos? Memes. En español, ¿cómo le llaman? Meme. Tenga cuidado con los memes. Usted es cristiano. Usted está comunicando algo y usted es un embajador de Cristo. Tenga cuidado cómo se expresa de todas. Ese no es el llamado de Dios para nosotros, mis amados. Podemos abordar, mis amados, el comportamiento de estos líderes. Por supuesto, podemos hablar de su comportamiento, podemos hablar de sus malas decisiones, pero de una manera correcta, mis amados. Tengamos cuidado en cómo lo hacemos. No podemos maldecir y decir, sí, es que y después ir en oración, y Dios nos llama a orar por los que están en eminencia, ¿cierto? No podemos estar enfrente de la gente diciendo, sí tienes razón, y después decir, ay Señor, sí, bendícelo y ayúdalo. No podemos hacer eso. Es una hipocresía. Dios nos llama a orar por esos líderes. Y Dios no honra las oraciones de bocas que emiten maldición y bendición a la misma vez. Ese es el llamado para nosotros, mis amados. Sin importar el partido político que sigamos, honremos al Rey, dice Pedro, como debemos. No daremos a nuestros gobernantes más honor del que les corresponde, ni tampoco les vamos a dar menos del que debemos darle, mis amados. Debemos ver la política a través del Evangelio, no para condenar a la cultura ni amoldarnos a ella, sino a cambiar la cultura a través del Evangelio. No vamos a ignorar la política, ni tampoco la vamos a elevar. Vamos a involucrarnos en la política correctamente y reconocer que tenemos un papel que desempeñar dentro de ella. Por último, creo que hay unas cosas que podemos hacer juntos en cuanto a esto. Debemos entender que el Evangelio es la respuesta a nuestro mundo. Mis amados, no es un candidato, no es un cambio de gobierno, no es una nueva política. No, mis amados, el Evangelio es la respuesta a nuestro mundo. Amar verdaderamente a nuestro prójimo también es involucrarse en la política para entonces ser luz y sal. Tenemos que poner la política en su lugar correcto. No la eleve, no la minimice, no se quede callado, pero tampoco no pierda la cabeza por eso. La solución no vendrá de una figura política, la solución solo puede venir de parte de Dios. Necesitamos vivir como gente de Dios y entonces miraremos el cambio. Comienza con nosotros, comienza contigo y conmigo, mis amados. No ponemos nuestra confianza y esperanza en un candidato, sino que ponemos nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, hermano.